Ejemplo número 2. Tenemos efectuar la división de p de x es igual a 6x al cubo más x al cuadrado menos 12x más 5 dividido dentro de d de x es igual a 3x menos 4. Bueno, entonces comencemos a trabajar acá. Y pues lo que nos piden acá es, como les decía, efectuar la división de p de x dividido entre d de x. Acá vamos a anotar p de x y acá vamos a anotar d de x. Prácticamente lo que vamos a hacer de primero es pasarlo a una estructura fraccionaria, que sería prácticamente 6x al cubo más x al cuadrado menos 12x más 5, y todo esto lo vamos a dividir dentro de 3x menos 4. Entonces ahí ya tenemos p de x y dentro de x, que es igual a 6x al cubo más x al cuadrado menos 12x más 5. Todo esto dividido dentro de 3x menos 4. Esto es lo que nos piden justamente operar. ¿Y cómo le hacemos? ¿Se recuerdan en el primer ejemplo? Nosotros trabajamos con el método de una división de números, aquel simbolito como una L en vez de recostadita. Y pues ese es el símbolo que vamos a estar usando o la forma en la cual vamos a efectuar la división. Recuerden, estamos trabajando la división de polinomios mediante el método de la división larga. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer uso de este simbolito, que es el símbolo de una división. Y lo que vamos a hacer es anotar el numerador que corresponde al dividendo dentro del signo de la división. Entonces acá tendríamos 6x al cubo más x al cuadrado menos 12x más 5. Y fuera del signo de la división va justamente lo que es el divisor, que corresponde al denominador, y que en este caso sería 3x menos 4. Claro, numerador y denominador de la fracción como tal. Entonces ahí ya tenemos la forma de o la división de la forma o usando el símbolo de la L como recostadita que les decía. Y pues vamos a comenzar a efectuar la división como tal. Recuerden qué es lo que hacemos. Lo primero que debemos de hacer es considerar el primer término del dividendo, perdón, y también el primer término del dividendo. Perdón, primer término del dividendo y el primer término del divisor. El dividendo va adentro, el divisor va afuera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que debemos de hacer nosotros es efectuar una división del primer término del dividendo dentro del primer término del divisor. En otras palabras, dividir 6x al cubo entre 3x. ¿Sí? Entonces, comenzamos a dividir. ¿Cómo le hacemos? Pues comenzamos con los signos. Recuerden, el orden es signos, coeficientes numéricos y de último la parte literal. Entonces comenzamos a dividir. Más de dentro de más me da signo más, que por ser el primer término se omite, no se anota. Luego se divide acá los coeficientes numéricos, que sería 6 y 3. 6 dividido dentro de 3 me daría 2. Entonces ese 2 lo anotamos acá como el primer término del cociente. Luego dividimos acá x al cubo dentro de x. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que como estamos dividiendo la misma letra, recuerden, los exponentes se restan. Entonces acá sería 3 menos 1 nos daría 2, por lo tanto acá tendríamos x al cuadrado. Ahora bien, el resultado de la división de 6x al cubo dividido entre 3x corresponde justamente al primer término del cociente. Al tener ya el primer término del cociente, lo que hacemos es efectuar la multiplicación de 2x al cuadrado por cada uno de los términos que tengamos en el divisor. Entonces, eso quiere decir que tengo que multiplicar 2x al cuadrado por 3x, 2x por 4. Entonces, y recuerden acá lo que debemos de hacer es, claro, efectuar la multiplicación, pero aparte debemos de efectuar el cambio de signo. ¿Por qué efectuamos el cambio de signo, profe? Recuerden que es lo que mencionábamos en la última sesión, que, por ejemplo, si yo estoy dividiendo algo, entonces como este es un proceso manual, entonces pues no es una computadora, no es una calculadora, entonces lo que nosotros dividimos debemos de restarlo también, es decir, lo que ya no tenemos hay que restarlo.
Es como lo de las manzanitas que les decía, tengo 25, regalo 20, yo ya no tengo 25 manzanitas, ya solo tengo 5 y no puedo decir tengo 25 manzanas cuando en realidad solo tengo 5. Entonces lo que debemos de hacer es restar del total que tenía menos lo que regalé y eso es lo que me quedaría. Es lo mismo acá. Tomo el primer término del dividendo, lo dividimos dentro del primer término del divisor, pues ya tenemos el cociente, entonces ya dividimos una parte. Ahora hay que restar lo que ya dividimos para ir reduciendo lo que es el polinomio que corresponde al dividendo. Entonces ahora comenzamos a multiplicar. Acá seguimos el mismo orden, signos, coeficientes numéricos y parte literal. Vamos primero con los signos. Más por más me daría signo más, pero recuerden, anotamos el signo contrario que en este caso sería signo menos. Luego multiplicamos coeficientes numéricos. 2 por 3 nos daría 6 y anotamos 6 por acá. X al cuadrado por X. Recuerden, cuando se multiplica la misma base, los exponentes se restan. 2 menos 1 nos daría 3. Por lo tanto, acá anotamos, perdón, 2 más 1 nos daría 3. Entonces, acá anotamos X al cubo. Pasamos al segundo término del divisor. Más por menos me daría menos, perdón, pero nosotros tenemos que anotar el signo contrario, que en este caso sería signo más. Luego ahora multiplicamos coeficientes numéricos. 2 por 4 nos daría 8 y luego x al cuadrado por ninguna x, pues simplemente lo que hacemos es anotarlo por acá. Y luego ya efectuamos la suma o la resta según corresponda. Recuerden que mencionábamos el día de ayer, si no mal recuerdo, que también debemos de considerar que si tenemos los mismos términos, pero con diferente signo, hablemos de 6x al cubo, menos 6x al cubo es prácticamente lo mismo, solo que con signo contrario, que decíamos que se debía de cancelar. Por lo tanto, acá cancelamos 6x al cubo con menos 6x al cubo, por ser el mismo término, solo que con signo contrario. Ahora bien, lo que nos queda acá, que corresponde a x al cuadrado más 8x al cuadrado, se suma. Entonces, 8 más 1 nos daría 9x al cuadrado. Algo muy importante que hay que recordar acá es que nosotros podemos efectuar la suma de los términos siempre y cuando sean términos semejantes. Profe, ¿y cuáles son cuál es la definición de un término semejante? Un término semejante nos dice que son aquellos términos que comparten la misma parte literal. Hablemos de las mismas letras con los mismos exponentes. Si yo tengo x al cuadrado acá y de pronto me topo con x a la cuarta, ahí no puedo sumar. ¿Por qué? Por lo mismo de que abajo sería x a la cuarta y arriba x al cuadrado. Entonces no se podría. Pero si es x al cuadrado y x al cuadrado, excelente. Se suman los coeficientes numéricos. También, por ejemplo, si de pronto yo tengo a por b como parte literal y de otro lado tengo ab al cuadrado, pues ahí ya no puedo sumar porque uno es ab y el otro es ab al cuadrado. Ya cambia. Porque recuerden, términos semejantes me dicen que deben de tener la misma parte literal. Misma parte literal hace referencia a las mismas letras con los mismos exponentes. De esa forma es como se va analizando y efectuando la primera suma, la primera división. Entonces, al final, si se dan cuenta, pasamos de un x al cubo a un x al cuadrado. Entonces, vamos reduciendo lo que es el polinomio que teníamos como el dividendo. Acá. Algo importante que habíamos mencionado también el día de ayer era lo siguiente, que si por ejemplo, si yo solo tengo un término acá, solo uno, y acá tengo 2 en el divisor, no se puede efectuar la división. Debemos de tener 2 términos en el nuevo dividendo y 2 términos en el divisor. Tienen que ser la misma cantidad de términos. De lo contrario, no se podría efectuar la división. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en este caso aparentemente solo tengo uno, pero si observamos acá arribita tenemos menos 12x y menos 12x por lo menos no lo hemos trabajado aún. Entonces, como no lo hemos trabajado, tomamos ese menos 12x y lo bajamos
para que forme una parejita con 9x al cuadrado y ya tengamos dos términos en el nuevo dividendo y dos términos en el divisor para que quede equilibrado. Entonces acá anotamos menos 12x. Entonces ahora sí, ya tenemos 1, 2 y 1, 2. Ahora sí podemos efectuar la división. Entonces al tener el nuevo dividendo, vamos a tomar el primer término del nuevo dividendo y lo vamos a dividir dentro del primer término del divisor. El divisor nunca cambia, siempre se mantiene. El primero es el primero y lo que va cambiando es el dividendo. Entonces ahora vamos a dividir 9x al cuadrado dentro de 3x. Comenzamos con signos. Más dividido dentro de más me da signo más, por lo tanto anotamos signo más por acá arribita. 9 dividido dentro de 3 nos daría 3, por lo tanto anotamos 3 por acá. X al cuadrado dividido dentro de X, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden, cuando se divide la misma base, los exponentes se restan. 2 menos 1 nos daría 1. Y recuerden que cuando es 1 no se anota el exponente 1, solo se anota la letra. Cuando ahí aparece la letra se sobreentiende que ahí tenemos justamente como exponente 1 que no se anota, pero sabemos que está ahí solo por el hecho de que aparece la letra. Si aparece la letra es porque está elevado a la 1. Ahora si ya se eleva a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, ahí sí es diferente, ahí ya sí ya cambia. Pero si solo aparece la letra, quiere decir que está siendo elevado a la 1. Ahora, al efectuar ya la división acá, pues procedemos a la multiplicación. A la multiplicación del segundo término del cociente, que en este caso es 3x, y lo vamos a multiplicar por todo el divisor, que sería 3x y menos 4, que aparece justamente acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos por acá? Comenzamos a multiplicar. Multiplicamos acá primero signos. Más por más me daría signo más, pero recuerden, anotamos el signo contrario, que en este caso sería signo menos. Entonces anotamos acá signo menos. 3 por 3 nos daría 9, anotamos 9 por acá. X por X, la misma base, se están multiplicando, los exponentes se suman. 1 más 1, 2. Y acá anotamos X elevado al cuadrado. Pasamos al segundo término. Más por menos me daría menos, pero recuerden, anotamos signo más. Multiplicamos ahora coeficientes numéricos. 3 por 4 nos daría 12. Anotamos 12 por acá. Y X, pues al final, como ya no tenemos ninguna otra letra, simplemente se copia y se anota por acá. Si se preguntan si el segundo término se divide o no, no, no se divide, ¿sí? Acá, por ejemplo, este menos 12 no debemos de dividirlo. Solo debemos de enfocarnos en el primer término del nuevo dividendo y el primer término del divisor. Solo esos debemos de dividir. Ya, por ejemplo, si nosotros tuviésemos dos términos acá o tres términos, eso no se toca. Solo el primer término del dividendo, del dividendo y el primer término del divisor se deben de justamente dividir. No se debe de considerar los segundos términos, como lo es menos 12x, eso sí, no se debe de considerar. En cuanto a la división y los cocientes. Va, ¿qué es lo que ocurre acá? Si se dan cuenta, acá tenemos 9x al cuadrado y acá menos 9x. ¿Qué decíamos? Mismos términos con signos contrarios se cancelan. Acá también tenemos menos 12x y más 12x. Mismos términos con signos contrarios se cancelan. Oh, profe, ¿y eso se puede dar en algún momento? Sí, sí se puede dar. En este caso, pero en este caso, justamente se elimina el segundo término, es decir, menos 12x con más 12x se cancela. ¿Por qué? Porque es el mismo término, solo que con signo contrario. Así que no solo el primer término como tal se puede eliminar, sino que también puede ocurrir de que el segundo término se elimine también. Así que es válido, como en este caso,
9x al cuadrado se cancela con menos 9x al cuadrado, menos 12x con más 12x se cancela. Acá me da 0, ¿sí? Pero acá, pues al final el resultado sería 0, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que yo no he trabajado aún con más 5. Si no he trabajado con más 5, entonces lo que debo de hacer es tomarlo y bajarlo. De pronto sí puedo trabajar con ello. Anoto 5 por acá. Pero ¿qué pasa con 5? 5 anda solito, no tiene una parejita. Como no tiene parejita, entonces yo no puedo efectuar la división de este término, que es 5, dentro de 3x menos 4, porque ya no son dos términos, ya solo es uno. Como ya solo es uno, entonces ya no podemos hacer absolutamente nada en este caso. Por lo tanto, ahora procederíamos a anotar la respuesta final como tal en este ejercicio. Entonces, ¿cómo nos quedaría la respuesta? Bueno, la respuesta sería la división de px dividido entre dx va a ser igual ¿a quién? Al cociente que sería lo que tenemos justo sobre el signo de división, que sería 2x al cuadrado más 3x. Entonces, anotamos acá 2x al cuadrado más 3x. Y luego le tenemos que sumar o restar lo que es el residuo. ¿Cuál es el valor de mi residuo acá? El residuo es 5, pero es positivo. Entonces, acá prácticamente estaríamos sumando el residuo. Pero recuerden, el residuo se debe de dividir dentro del divisor, que en este caso sería 3x menos 4. Entonces, dividimos acá 5 entre 3x menos 4. Y de esa forma nosotros ya llegamos a resolver este ejemplo número 2, donde nos pedían efectuar la división de 6x al cubo más, 2, más x al cuadrado menos 2x más 5 entre 3x menos 4. Y ese sería el resultado, que es 2x al cuadrado más 3x más 5 dividido entre 3x menos 4, con este ejemplo. Como digo, acá estamos trabajando el ejemplo número 3, donde tenemos p de x y nos piden dividirlo dentro de x. Entonces, prácticamente lo que debemos de hacer primero es pasarlo a una forma fraccionaria, aunque no siempre es necesario, es decir, podemos omitir este procedimiento como tal, pero pues, a modo de explicación, nosotros vamos a pasarlo a lo que es una forma fraccionaria, que sería p de x dividido dentro de dx, de esta forma. Entonces, vamos a copiar el polinomio p de x, que sería x a la cuarta más 2x al cubo menos 10x. Y todo esto lo voy a dividir dentro de x menos 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre es que yo estoy dividiendo, pues, un polinomio dentro de otro polinomio. Para dividir un polinomio dentro de otro polinomio, nosotros estamos trabajando bajo el método de división larga, donde nosotros hacemos uso del método de una división de números normal. Entonces, es aquel símbolo de división como una L, como mencionábamos hace un momentito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a hacer uso del símbolo que les mencionaba. Y vamos a anotar el polinomio p de x, que corresponde al numerador y que a su vez es el dividendo, lo vamos a anotar dentro del signo de la división, que en este caso sería x a la cuarta más 2x al cubo menos 10x. El denominador, se recuerdan, se considera como el divisor, y el divisor en esta forma va fuera del signo de la división, que en este caso sería x menos 3. ¿Sí? Va. ¿Qué más? Bueno, entonces ahora, al ya tener la estructura ya definida, ahora lo que debemos de hacer es tomar el primer término del dividendo y dividirlo dentro del primer término del divisor. Hablo o me refiero de tomar a la cuarta, perdón, x a la cuarta y dividirlo dentro de x. Comenzamos con signos. Los signos siempre se dividen. Más dividido entre más me da signo más, pero por ser el primer término, no lo vamos a anotar. 1 dividido entre de 1 me da 1, pero por ser 1, vamos a esperarnos. De pronto, si nos queda una letra, pues no será necesario anotar 1. X a la cuarta dividido dentro de x. Recuerden, cuando nosotros tengamos la misma base y se estén dividiendo, los exponentes se restan.
Es decir, acá restaríamos 4 menos 1 y nos daría 3. Por lo tanto, acá en el numerador, perdón, en el cociente anotamos x elevado al cubo, que corresponde a la resta de 4 menos 1, 3, x al cubo. Ahora bien, al ya tener el primer término del cociente, vamos a tomar el primer término del cociente y lo vamos a multiplicar por todo el divisor. Es decir, vamos a multiplicar x al cubo por x y x al cubo por menos 3. Pero recuerden, acá nosotros tenemos que hacer el cambio de signo de positivo a negativo. ¿Esto por qué? Lo mismo lo que decíamos, o por lo mismo por lo que explicábamos hace un momentito, perdón. ¿Qué es lo que estábamos explicando en el ejemplo anterior? Que si de pronto yo tengo 25 manzanas, doy 20, reparto 20, pues ya no puedo decir tengo 25 manzanas cuando tengo 5. Entonces, para llegar a ese al resultado de 5 o el residuo de 5, tengo que efectuar esa resta de 25 menos 20 y saber cuánto tengo. Y vuelvo a repetir, acá la división de polinomio por el método largo no es un proceso automático. Entonces, si nosotros dividimos, lo que ya dividimos debemos de restarlo sí o sí. ¿Y cómo restamos? Mediante la multiplicación y luego haciendo ese cambio de signo de positivo a negativo o de negativo a positivo. Vamos entonces a multiplicar acá. Más por más me daría más, pero recuerden, anotaríamos por acá signo menos. X al cubo por X es la misma base, los exponentes se suman. 3 más 1 nos daría 4. Entonces acá anotamos X a la cuarta. Pasamos al siguiente. Más por menos nos daría menos, pero recuerden, anotamos el signo contrario, que en este caso sería signo más. X al cubo por 3, pues prácticamente nos daría 3x al cubo. Ahora lo que debemos de hacer es sumar o restar lo que se pueda sumar y lo que se pueda restar, o simplificar o eliminar lo que se deba de eliminar. En este caso tenemos x a la cuarta, que es positivo, y acá tenemos menos x a la cuarta. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho de que si son los mismos términos, pero con signo contrario, los cancelamos o los anulamos. Acá cancelamos x a la cuarta, que es positivo, con menos x a la cuarta. Es como decir, tengo una manzana, me como una manzana. Tengo dos manzanas, me como dos manzanas, me queda ninguna manzanita. Bueno, procedemos a sumar acá 2x al cubo más 3x al cubo. Profe, ¿y si se puede sumar? Sí, porque acá tengo x al cubo, son términos semejantes. Recuerden, términos semejantes serían las mismas partes literales o en otras palabras, las mismas letras con los mismos exponentes. Entonces acá sumamos 2 más 3, nos daría 5x al cubo. ¿Se recuerdan que decíamos que si nosotros solo tenemos un término acá, no podemos realizar la división? Debemos de tomar o debemos de igualar la cantidad de términos que tengamos en el divisor con el nuevo dividendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues analizo si de pronto tengo otro término con el cual no he trabajado. Y en este caso sí, que corresponde a menos 10x. Menos 10x, aún no trabajamos con menos 10x. Entonces, ¿qué hacemos? Lo anotamos por acá. Y anotamos acá menos 10x. Procedemos a dividir. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir el primer término del nuevo dividendo, que en este caso sería 5x al cubo. Vamos a anotarlo por acá. Vamos a resaltarlo, perdón. Y vamos a dividir 5x al cubo dentro de x. Comenzamos. Más dividido dentro de más me da signo más. Profe, entonces acá en la división no se cambia de signos. No, no se cambia. Solo en la multiplicación se cambian los signos, pero se cambia al momento de anotar la respuesta. No durante la multiplicación de signos como tal, sino al anotar la respuesta. 5 dividido dentro de 1 me da 5. Anoto 5 por acá. X al cubo dividido dentro de x es la misma base, los exponentes se restan. 3 menos 1 nos daría 2. Y acá anotaríamos x elevado al cuadrado. Ahora ya tenemos el segundo término de lo que es el cociente. Vamos a tomar ahora lo que es el segundo término del cociente, que es 5x al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del divisor.
Entonces vamos a multiplicar. Pero recuerden, acá cambiamos de signo. A su contrario, acá multiplicamos más por más, me daría signo más, pero anotamos signo contrario, que sería signo menos. 5 por 1 me daría 5, anoto 5 por acá. X al cuadrado por X es la misma base, los exponentes los sumamos. 2 más 1, 3, y anotamos acá menos 5X al cubo. Vamos acá. Más por menos nos daría menos, pero recuerden, anotamos signo contrario, que en este caso sería signo más. 5 por 3 nos daría 15, anotamos 15 en este caso. X al cuadrado por ninguna X al cuadrado, simplemente lo copiamos. Ahora procedemos a sumar o a restar o a simplificar lo que se pueda sumar, restar o simplificar. En este caso, si se dan cuenta, tenemos 5X al cubo y menos 5X al cubo. Decíamos que si son los mismos términos, solo que con signos contrarios, los cancelamos. Acá se cancela. 5X al cubo con menos 5X al cubo. Bueno, y es acá donde viene lo bonito. Si se dan cuenta, nosotros tenemos acá más 15X al cuadrado y menos 10X. Habíamos dicho de que para efectuar la suma de los términos algebraicos deben de ser términos semejantes. Si no son términos semejantes, no se podrían sumar. Y términos semejantes hacen referencia a que deben de tener las mismas partes literales, perdón. Y las mismas partes literales se refiere a las mismas letras con los mismos exponentes. ¿Y qué ocurre acá? Acá tenemos un X al cuadrado y acá tenemos un X. No tenemos el mismo exponente. 15X es X, perdón, 15X al cuadrado se eleva al cuadrado. La X menos 10X, la X está elevado a la 1. Son diferentes exponentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, como tal, yo no podría sumarlo o restar los coeficientes numéricos. Yo lo que debo de hacer es simplemente dejar indicado la operación. Mas no podemos sumar o restar los coeficientes numéricos como tal. Entonces yo no puedo venir y decir, bueno, voy a sumar 15 menos 10 cuando no son términos semejantes. Entonces, ¿a qué me refiero? Con simplemente dejar indicado, pues vamos a ordenar. Por ejemplo, acá tenemos 15X al cuadrado, es el mayor en cuanto a exponente, entonces lo anotamos por acá. 15X al cuadrado. Menos 10X es menor en cuanto a exponente, entonces va como segundo término. Entonces acá estoy dejando indicado la operación, mas no lo estoy resolviendo, solo lo estoy dejando indicado, pero no lo resolví. Entonces eso es lo que ocurre cuando de pronto, y sobre todo, antes de mencionar lo que les iba a comentar, esto ocurre cuando nosotros tenemos un polinomio no en gradita. ¿A qué me refiero no en gradita? Veamos acá. Si analizamos los exponentes, venimos de 4, 3 y pum, de pronto pasa de 3 a 1. No está en gradita. Se salta el número 2, el exponente 2. Y cuando se salta el exponente 2 o cuando se salta algún exponente y no queda en escalerita, como en el ejemplo anterior, si analizamos el ejemplo anterior, vamos de 3, 2, 1 y hasta 0. Cuando no ocurre ello, entonces pasa justamente lo que tenemos acá, que de pronto aparece el término que no habíamos o que no tenemos en el polinomio. Pero, profe, ¿eso está bien o está mal? No, pues al final está bien, no pasa nada. Aparece, pues igual lo vamos a dividir, pero solo que hay que ordenarlo y no hay que confundir ahí lo que son términos semejantes y sumarlo, porque si acá sumamos, pues ahí ya no, cometimos un error en cuanto a x al cuadrado y x, porque no se pueden sumar, solo se pueden dejar indicado como tal. Entonces, recuerden, eso ocurre cuando los exponentes no están en escalerita, cuando nos saltamos un exponente como tal para la escalerita como tal.